con el título La violencia en la era digital, el uso de las redes sociales. Voy a dar la bienvenida a la maestra, dando su semblanza curricular, como debe de ser. Y bueno, Diana es estudiante de doctorado en neuropsicoanálisis con maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es licenciada en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se especializó en ritmos circadianos y adicciones. Participa como asistente en proyectos de investigación en el Laboratorio de Historia y Filosofía de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Universidad Intercontinental. Es miembro activo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, el PUB. Cuenta con 9 años de experiencia en el trabajo psicoterapéutico especializada en adolescentes con perspectiva de género. Es profesora de la Facultad de Ciencias a nivel licenciatura y posgrado, además de que ha impartido clases de orientación terapéutica con perspectiva de género a nivel kinder, primaria, secundaria y preparatoria, así como talleres para padres. Diana, a nombre de la facultad y de la Comisión de Equidad, particularmente, bienvenida y pues adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, hoy nos trae aquí esta semana, la segunda semana de la no violencia en la facultad. Y en el día de hoy voy a platicarles un poco de la violencia en la era digital. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido la violencia y cómo se ha utilizado estas nuevas tecnologías para, pues, mostrar un problema social que ya existía. No es nada digamos, que surgió a partir de, sino que ha facilitado en las nuevas formas de comunicarnos cómo ahora podemos aprovecharnos de estos medios para seguir ejerciendo diferentes violencias, ¿no? Bueno, primero que nada, y bueno, creo que es una plática que viene muy como previa a que la semana que entra, también en estas semanas, tendrá la Facultad de Ciencias ya enfocado en un caso real a la ley Olimpia, ¿no? Viene esta Olimpia a platicarnos un poco del proceso que ha sido llevar un tema de violencia digital a las leyes federales. Entonces, bueno, ¿qué son las redes sociales? Sabemos que estamos en un momento histórico, en plena revolución industrial, donde la conectividad y el uso de la tecnología es parte fundamental de esta época. No podríamos estar hoy aquí todos conectados compartiendo esta semana si no fuera por estas herramientas. Nos va a ayudar a comunicar a diferentes usuarios. Es unas redes que han surgido para la organización y sobre todo para compartir información. Pues tiene grandes beneficios, ¿no? No podemos negarlos, como conocer gente, la procrastinación, divertirnos, conversar, colaborar, entretenernos, educarnos, aprender, inspirarnos, informarnos, incluso coleccionar. Sin embargo, bueno, todo esto ha llevado a que millones de personas a nivel mundial estén conectadas en diferentes áreas como la educación, la salud, los progresos económicos, la cultura. No es nada nuevo que los países más desarrollados suelen tener una alta inclusión digital. Y a nivel mundial, en el 2019, el número de usuarios era más o menos este. En Facebook, 2.449 millones. YouTube tiene 2.000 millones de usuarios. Instagram tiene 1.000 millones de usuarios. TikTok, 800 millones. Reddit, que aquí en México no se usa mucho, 430 millones. Snapchat, que aquí algunas personas sí lo utilizan, 381 millones de usuarios. Y LinkedIn, que es una red que usamos todos y seguido, 575 millones de usuarios. Ahí ustedes pueden pensar cuántas de estas redes ustedes se encuentran en ellas y qué comparten y cómo manejan estas diferentes redes. Pueden poner su check en donde han estado ustedes compartiendo, ¿no? En México, en el año 2013, se reconoce el derecho del acceso a la tecnología de la información y comunicación, o el derecho a las TICs, así como servicios de radiodifusión y telecomunicación, incluido el de banda ancha e Internet, así consagrándose en el artículo
artículo 6º constitucional, que es un derecho que todos los mexicanos tenemos. Asimismo, se establece que las telecomunicaciones son servicios públicos y de interés general. La nueva era digital ha cambiado las costumbres y formas de relacionarnos, y el espacio virtual no solo se ha convertido en uno de los más importantes para comunicarnos, sino también es un sitio de encuentro para ligar, para expresar dinámicas de noviazgo, para la seducción, para expresar el amor, el desamor. Es un lugar a través del cual también se reproducen patrones estructurales a nivel social. En este caso, patrones estructurales patriarcales de inequidad entre hombres y mujeres, y donde se ha extendido desafortunadamente a diferentes formas de violencia. La violencia digital, entonces, es aquella agresión que se sufre a través de medios digitales. Causa daños psicológicos y emocionales importantes en la persona que lo vive. Lo más importante de la violencia digital es en dónde o a través del medio a través del cual esta violencia la estamos viviendo. Así, el incremento de la conectividad ha aumentado el número de usuarios en el Internet. Y en nuestro país, la violencia digital. La violencia es esa agresión que se sufre a través de estos medios. Y el medio por el cual se ejerce esta violencia es la distinción con otro tipo de violencias. Es solamente eso, que es a través de medios digitales, dígase redes sociales, correo electrónico, a través de todo lo que es el Internet. No debemos olvidar que esto se trata de agresiones, cuyas consecuencias importantes van a reforzar los prejuicios, dañar la reputación, las causas perdidas económicas e incluso plantear barreras de participación en la vida de las personas que viven esta violencia. Y desafortunadamente, la violencia digital contra las mujeres en México se ha hecho más evidente y ha ido en aumento. Es ya un tema de preocupación pública. En el 2017, en la Ley de Acceso a las Mujeres, se define por primera vez dentro de las leyes el término de violencia digital como en la Ley de la Ciudad de México. Va a ser, y se va a definir, como cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y comunicación, plataformas de Internet, redes sociales o correo electrónicos, que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento sociológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, así como daño moral a ellas y o los familiares. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de los contenidos íntimos, textos, fotografías, videos o datos personales y cualquier otro material gráfico, audiovisual o sonoro, auténtico o alterado. Y otras adiciones a este Código Penal van a reconocer el delito de acoso sexual en el transporte público, comentarios sexuales sin consentimiento, ya sea tomando fotografías o grabando videos sin nuestro consentimiento, perseguir, hostigar a otras personas o realizar actos de masturbación en los espacios públicos o el transporte público. Todo esto aplicado a las TICs, es decir, en el transporte público, que alguien te tome una fotografía, que alguien esté haciendo un video de ti, que alguien utilice tu imagen para luego hacer un meme. Eso se considera violencia. Bueno, ¿y qué engloba la violencia digital? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Primero, es importantísimo reconocer e identificar qué es este concepto que hasta ahorita hemos estado platicando. Y entonces vamos a ir viendo que toma diferentes formas. La mayoría de ellas se van entrelazando. Sin embargo, el reconocerlas y poderlas nombrar nos va a dar un primer paso para poder luego combatirlas o contrarrestarlas y sobre todo, pues debemos de trabajar todos, todas y todos juntos para mitigarlas, para ir terminando con estas violencias. Aquí vamos a ver algunos términos generales de formas de agresión, ¿no?, que vamos a encontrar en el medio digital. Está el cyberbullying, que nos va a llevar al desprestigio, a la exclusión virtual, a ataques de reputación, a insultos, a ciertos
hostigamientos. Está el grooming, que algunos de estos vamos a aterrizarlos un poquito más adelante, pero está el grooming, que va a ser ocasionado entre, el cyberbullying, que es este bullying cibernético, es entre pares por lo general. Es un menor haciéndole bullying a otro menor o una persona adulta a otra adulta, pero va a ser entre pares, mientras que el grooming va a ser un adulto hostigando, atacando o acosando a un menor. Vamos a encontrar lo que es la extorsión, que va de la mano con la sextortion o la sextorsión, que es el pedirte o manejar información contextualizada hacia lo sexual, fotografías, exigirte que me mandes fotografías para luego extorsionarte con esas fotografías. Y bueno, la extorsión, que es lo que todos vivimos, incluso a nivel cuando tenemos estas llamadas de secuestros express que no existen, llamadas del banco que no son, es ese tipo de extorsión. Ciberacoso, el uso y el daño y el manejo inadecuado de la privacidad de los datos de las otras personas, un monitoreo ya se ha hecho constante, expresiones discriminatorias, ¿no? Como les decía, uno de los problemas de la violencia digital es que aumenta lo que es los prejuicios, el abuso, la trata de personas y la explotación sexual. Vamos a platicar de un caso rápido para que veamos más o menos, ¿no? Es una niña de 17 años, se toma una fotografía y la sube a un live en Instagram, estas historias que duran 24 horas. Cuando mamá ve la fotografía, la considera que es poco apropiada y le pide que la retire. Ella la borra. Estuvo publicada solamente 8 horas de esas 24 horas. Alrededor de las 6 horas de que está publicada esa fotografía y cuando ella la borra, la meten a un chat en WhatsApp. Ella no sabe cómo llega ahí. Y empieza a recibir por mensajes personales, por DMs, tanto en el WhatsApp como en Instagram, fotografías de packs e insultos de personas que ella no conocía. Esto generó un ataques de ansiedad, inseguridad de apego, es decir, por más de 8 meses tuvo que dormir con sus papás, no podía estar separada de ellos, necesitaba que la acompañaran a todos lados. Por supuesto, viene con una baja autoestima, ¿no? Es cuestión de la conectividad o la hiperconectividad, lo que nos ha llevado es que a veces es cuestión de segundos que podemos caer en una de estas redes. Nadie sabe cómo llegó, ella no supo, es muy difícil si no se hace la denuncia, poder hacer, y aunque se haga la denuncia, es complicado poder darle seguimiento a estas páginas o quién fue o quién la incluyó y a partir de ahí empezó a recibir este tipo de acoso. Entonces vamos a platicar un poco de las diferentes formas de violencia digital que vamos a estar viviendo. Bueno, primero, la privacidad y los datos personales. A veces se nos olvida que cuando tenemos un celular estamos abriendo o estamos en las redes sociales, estamos abriendo nuestras puertas de nuestra casa y de nuestras vidas a cualquier persona. Ustedes no sé si normalmente dejan su puerta abierta de su casa y dejan que cualquiera entre, pero en el momento que yo ingreso a este mundo digital a través de un dispositivo, estoy abriéndole las puertas de mi vida a muchas personas. Esto, al no tener conciencia y la poca legalización que hay sobre el manejo de privacidad y los datos personales, genera y va abriendo puertas a diferentes tipos de violencia. Entre ellos vamos a encontrar el acceso o control no autorizado. Alguien intentó, les ha pasado a todos, alguien intentó entrar a tu cuenta, alguien hackeó tu cuenta, se metieron a tu cuenta, crearon un perfil falso con tus fotografías, están invitando a tus amigas o a tus amigos a seguir ese perfil falso. El control y manipulación de esta información, el decir, te tengo todos tus datos y si no haces esto y empiezan las extorsiones, tienes que actuar de esta manera y datos personales, incluso claves bancarias, claves importantes que todos tenemos. La suplantación y robo de la identidad, que es algo muy común. El monitoreo y el acecho, ese constante, saber dónde estás, seguirte, empezar a
hay un tipo de acoso donde yo te puedo empezar a tomar fotos y decirte, ya te vi, te estoy siguiendo, te vi comiendo, te vi platicando, ¿no? El acecho que ya de por sí se da, se facilita con las redes sociales. Y entonces te voy a estar siguiendo con estos programas de espías, de espejear, ¿no? Espejear las aplicaciones, es decir, yo puedo tener acceso a ver lo que estás viendo en tu aplicación, nada más necesito ciertos datos de tu cuenta y yo puedo estar viendo lo mismo que tú estás viendo en tu celular o en tu computadora. Y bueno, la difusión y venta de esta información, ¿no? Y sin tu consentimiento. Entonces, muchas de las veces que estamos nosotros recibiendo llamadas para promocionarnos paquetes, créditos, cámbiate de línea, esas bases de datos se vendieron sin nuestro consentimiento y están siendo utilizadas a nuestra contra, digamos, ¿no? Entonces, recordemos que entonces las redes sociales son una forma de exponernos y dar cabida a las demás de nuestra intimidad. Es importante que hablemos y orientemos y conozcamos los riesgos que existen en el uso de la privacidad. A través de una simple fotografía puedes saber una persona dónde estoy, quién soy, dónde estudio, dónde trabajo, cuál es mi ruta a seguir, ¿no? A ustedes les ha pasado las aplicaciones de mapas, sales de tu casa y te dice Google, estás a 10 minutos de tu trabajo. ¿Y cómo sabe que vas a tu trabajo, no? Porque conocen y aprenden las rutinas. La inteligencia artificial dentro de estas redes, esa es su función. Sin embargo, bueno, este tipo de información también, al ser mal utilizada, genera este tipo de acosos y hostigamientos y violencia. Entonces, como les decía, ¿qué es el cyberbullying? El cyberbullying es el tipo de acoso, de acecho que se genera entre iguales. Es la exclusión virtual, el hacer un grupo y que no te meta para hablar de ti, y va generando aislamiento, va provocando sentimientos de soledad, va provocando ansiedad y puede generar incluso sensaciones de autolesión y de suicidio. Luego tenemos el grooming, que como les decía es una práctica de acoso y abuso sexual, principalmente en contra de niños y jóvenes por adultos. Es muy común que eso sea a través de las redes sociales, y una vez que cuento con esa fotografía, una vez que cuento con ese control que puedo tener sobre ti, puedo manejar mucho tipo de extorsiones, de abusos o incluso ya de trata y explotación sexual. El ciberacoso. Las personas que sufren ciberacoso en la mayoría de los casos ignoran la forma de enfrentarse a estas situaciones. Igual que no conocen sus derechos, no sabemos que es algo ilegal. Cada vez vamos aprendiendo y se van generando nuevas leyes que van protegiendo estos acosos, pero no reconocemos tan fácilmente cuando nos encontramos dentro de uno. ¿Hasta dónde cuál es esa línea? ¿Hasta dónde se vale? Cuando alguien me escribe y yo le digo, no, gracias, y me vuelve a escribir, ándale ya, hay que conocernos, hay que salir a comer, te invito, no, gracias, no, gracias. ¿Cuál es esa fina línea donde ya se vuelve un hostigamiento, ¿no? Donde ya se vuelve un acoso? No hay medios de protección adecuados, la misma sistema no sabe realmente cómo enfrentar y cómo manejar este tipo de ataques. Y en la mayoría de los casos, la violencia está en el ciberacoso, se basa en las situaciones sexuales, cuyas imágenes van a afectar de manera desproporcionada, pues incluyen daño, sufrimiento mental, sexual, ciberamenazas, coerción y otras formas de privación de la libertad. Como les decía al inicio, incluso las familias se ven afectadas por este tipo de violencia, ¿no? En el ciberacoso va a ser una violencia sobre un adulto por parte de un adulto menor. También podemos como adultos ser ciberacusados por menores. Se da, es común, vi tu foto, te voy a empezar a extorsionar, si no me compras esto, incluso en las familias, si no me compras esto, le voy a decir a mi mamá lo que estás haciendo, me metí a tu celular, ya le tomé fotos de captura de pantalla a tus conversaciones, más allá de hablar de esos temas morales, también podemos sufrir ciberacoso por menores como adultos, y los adultos y menores por adultos y por
y entre menores o entre adultos. Uno de los principales retos que existe es el actuar sobre estas líneas. Entonces, en el año de 2017 se realizó el primer registro de ciberacoso. El INEGI realizó el primer registro y el año pasado, en el 2019, se levantó el segundo. Entre el 1 de julio y el 23 de agosto del 2019, y este año, en abril del 2020, se dieron a conocer estas estadísticas, y hoy voy a aprovechar para compartirles un poco cuál es la situación de México principalmente con el ciberacoso, que digamos que el ciberacoso es el tipo de violencia que engloba ya las violencias particulares que vamos a ir encontrando en los medios digitales. Entonces, aquí tenemos que a partir de los 12 años, que es cuando se recomienda empezar a ingresar al uso de las redes sociales, no antes, se estimaba para el año pasado que 101.5 millones de personas tienen acceso a un dispositivo en esos últimos 3 meses. Y 72.9% utilizaba el Internet dentro de sus dispositivos. Aquí podemos ver la comparación con este mismo MOSIVA que se hizo en el 2017, donde solo 62.5 tenían acceso a estas consolas, videojuegos, dispositivos conectados al Internet. Y como para el 2019, más del 72.9% lo utilizó para conectarse al Internet a algún tipo de dispositivo. Todas estas estadísticas de personas de 12 años para adultos en general, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que prácticamente es similar la proporción de hombres y mujeres que utilizan los dispositivos para conectarse a Internet y que tienen acceso a un dispositivo. Así, de estas personas con las que se hizo este sesgo del INEGI o esta consulta, 23.9 de la población de 12 años utiliza el Internet, fue víctima del ciberacoso en esos 12 meses, es decir, entre el 2018 y el 2019. Esto equivale a que 17.7 millones de personas de 12 años y usuarias de Internet han sido o han sufrido algún tipo de ciberacoso en las redes. Aquí podemos ver la diferencia entre el 2017 y el 2019, cómo ha aumentado la violencia o el ciberacoso en los medios digitales, llegando ya a por arriba del 20%. Y bueno, estamos hablando que 8.3 millones de hombres fue víctima de ciberacoso, pero 9.4 millones de mujeres han sido víctimas de algún tipo de ciberacoso. 36.4, las mujeres estamos más expuestas a sufrir este tipo de situaciones. Insinuaciones, propuestas sexuales, con más del 30% declarado por ellas y contra un 13% de los hombres. Así que recibir fotos o videos de contenido sexual lo recibimos más las mujeres en perspectiva o si no lo comparamos con los hombres. Así 36.4% de las mujeres entre 20 y 29 años de edad han sufrido y han sido víctimas de ciberacoso entre el 2018 y el 2019. Y aquí podemos ver la estadística, ¿no? Entre 12 y 19 años estamos hablando prácticamente de un 32%, muy cercano hasta los 30 años. Entonces, las mujeres entre 12 y 30 años son las más vulnerables a sufrir algún tipo de ciberacoso. Luego vamos a encontrar que disminuye un poco. Sin embargo, 60 años y más, aún tenemos un 5.7% de mujeres que sufren este acoso. En cuanto al perfil de quienes ejercen este tipo de prácticas, se destaca que el 53.4% son personas con las que no había relación o no conocían al agresor. Y bueno, la mayoría son desconocidos, o si llegan a ser conocidos, no son conocidos cercanos, sino nada más de vista o que en alguna vez llegaron a interactuar con esa persona. Y solamente el 21% suelen ser personas conocidas. Bueno, conocidas y desconocidas. Ahorita vamos a pasar a la siguiente. Entonces, más del 53% van a ser ataques de personas o agresores que no conocemos. Mientras que el 20.5% de la población van a ser personas que fueron acosadas o vivieron algún tipo de ciberacoso por conocidos.
Entonces, el 32.7 de la población en total, entre hombres y mujeres, ha sido blanco de ciberacoso, pero conocían al agresor. Ya sea porque fue una pareja, un amigo, una persona cercana. Y 22.8% declaró que son compañeros de clases o del trabajo, y 22.3 señala que son familiares o parejas o exparejas. Entonces estamos hablando que alrededor de un 20% va a ser conocidos del trabajo, compañeros con los que colaboramos, y otro 20%, muy similar, pueden también ser exparejas o familiares y gente más cercana. Amigos, etc. Aquí vemos entonces que el 40.3 de las mujeres arriba de 12 años que han recibido el ciberacoso que han recibido se va o está englobado dentro de las insinuaciones y propuestas sexuales, contra un 33% de hombres que han recibido más mensajes ofensivos. Los hombres suelen hablar de que reciben más en este ciberacoso mensajes ofensivos, de discriminación en torno a su físico o a su estatus social, económico. Mientras que las mujeres van a estar recibiendo más insinuaciones y propuestas sexuales. Estas desde invitarte a algún acto sexual, como compartir imágenes que no solicitas con contextos sexuales. Entonces, más del 40.3 de las mujeres vamos a recibir en algún momento algún tipo de acoso o ciberacoso con connotación sexual. Y bueno, el 60.7% de los hombres contra el 73.6% de las mujeres dentro de este ciberacoso son víctimas que conocían al agresor y que lo que más recibían eran críticas de su apariencia o clase social. Es decir, aunque los hombres, como veíamos hace rato, la mayoría o más del 50% va a recibir este tipo de acoso, de todas formas tenemos que dentro de las mujeres, comparado con los hombres, las mujeres vamos a recibir un 73.6% de acosos o ciberacosos vinculados a nuestra clase social o nuestra apariencia. Entonces, si no es un ciberacoso en contexto de insinuaciones sexuales, vamos a estar recibiendo ataques en torno a nuestra apariencia y a nuestra clase social. Críticas, rastreo de cuentas, de sitios web, mensajes ofensivos constantemente y, bueno, perfiles falsos que se crean para ese ciberacoso, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil darle seguimiento en ese sentido porque el agresor no utiliza sus redes primarias, sino construye y crea nuevas redes, nuevos perfiles para poder continuar con el ciberacoso. Dentro de la encuesta se preguntó si habían podido identificar el tipo de agresor que tenían. Y vamos a encontrar que el 61.8% de los hombres agredidos que viven un ciberacoso son acosados por hombres, mientras que el 54.8% de las mujeres que viven ciberacoso son agredidas por hombres. Y la otra parte es agredida por mujeres. Entonces, no solamente estas agresiones van a ser equitativas, sino además vamos a encontrar que el 54.8% de las mujeres, su agresión es directamente por hombres y llevan connotaciones obviamente de género. Mientras que el 61.8% es de hombres a hombres y el otro 40% que queda es de mujeres a hombres, pero ya no tengo esa gráfica, pero pueden entrar y buscar toda la información de esta encuesta. Vamos a ver que casi la diferencia de ese 40% con los hombres son exparejas, es decir, gente que conocen, mientras que las mujeres, dentro del otro porcentaje donde son mujeres que agreden a mujeres, son mujeres que incluso no las conocen, o hombres que tampoco conocemos, ¿no? De acuerdo con datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la situación de acoso que se da en la red va desde mensajes ofensivos hasta y falsas identidades, robo de identidad, hostigamiento y trata de personas.
Entonces es importante reconocerlos, conocer cuando estamos viviendo un tipo de violencia digital y a partir de ahí poder actuar, ¿no? Aquí les pongo el violentómetro virtual creada por la grupo de la sororidad, donde vamos a ver que empieza con exclusión virtual, que es un tipo de violencia con insultos, violación a mis datos personales, el acecho o el stalking, el hostigamiento, la suplantación virtual, es decir, identidad robada, la denigración virtual, es decir, este tipo ya de denigrar, bajar, quitar virtudes a partir de una imagen de alguien, la ciberpersecución, el sextortion o la extorsión sexual, la revelación de la intimidad, compartir videos y fotografías íntimas sin consentimiento, el sonsacamiento virtual y llegamos a la trata virtual de personas y explotación sexual. La realidad es que la violencia digital en México es una extensión de una situación estructural, sistemática y social en contra de las mujeres. Y durante el año 2019, como sabemos, los delitos en contra de la población femenina en México aumentó 2.5%. Respecto al año anterior, que veíamos en las gráficas, también es más o menos la misma proporción que del 2017 al 2019 que se hacen estas dos estadísticas, aumenta la violencia a través de los medios digitales. En total, hubo 74.632 víctimas de agresión física, acoso, abuso sexual, violaciones y feminicidios, según la Secretaría de Seguridad Pública. Y es importante analizar que si bien es un paso importante en la protección de niñas y mujeres en la línea, la principal solución no debe ser exclusivamente la punitiva, puesto que vivimos en un país que es muy difícil de manejar esta información. Entonces, es muy importante que reconozcamos, que sepamos cuál es la línea, cuáles son estas violencias digitales y cabe mencionar y quería agregar que no se quedan solamente en el medio digital. Lo que se ha visto a través de la violencia digital es que son una puerta para violencias físicas y personales. A partir de aquí, entonces, abro una línea donde el resto de la violencia ya puede ser personal, ya no necesita ser a través solamente del medio digital, o una violencia mixta, donde además de estar siendo hostigada, acosada, abusada de forma física, se retroalimenta o se soporta por la violencia digital. Y bueno, asimismo, como en todo tipo de violencia de género, en estos casos, pues existe la tendencia a culpar y responsabilizar a las mujeres de los acosos y el ciberabuso y la violencia digital que sufre, revictimizando constantemente. Entonces, pasa exactamente igual que en los contextos sociales. Veíamos hace rato en el caso, la mamá, ¿no?, le dice que no considera que sea apta la fotografía y entonces, si yo subí esa foto y empiezo a recibir agresiones, no falta, ¿no?, la revictimización de, claro, pero ¿para qué compartes esa foto? Claro, pero es tu culpa por estar pública. Claro, pero es tu culpa por ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que dentro de este violentómetro virtual existe una revictimización también y se repite, como les decía al inicio de esta plática, no es una nueva forma de violencia, es nada más el reflejo de la violencia social en el mundo digital. Considero que más allá, y como les decía hace rato, no es suficiente ser punitivos en estos temas, puesto que hay muchos que son difíciles de comprobar y difíciles de dar seguimiento. Y creo que algunas estrategias para erradicar la violencia de género en el mundo digital es la prevención, creando medidas que concienticen a la población sobre la violencia que se vive en estos medios, aprender a hablar con nuestras familias, aprender a utilizar estos medios de forma correcta, hasta dónde y de qué forma comparto mi información, estoy puesta en estos medios, estoy puesto en estos medios, pero además, ¿qué hacer en caso de sufrir algún tipo de estas violencias? ¿Cuáles y cómo están tratadas por la ley y cuáles no? Pero sí que puedo hacer yo como individuo o como familia en el caso de menores de edad para evitar, ¿no?, que se repitan.
Por supuesto, la educación digital es fundamental. Fomentar la alfabetización digital en el uso del Internet sin discriminación por razón de sexo o género y promover la igualdad de género en todos los niveles de la educación, incluyendo la educación digital. Y hacer dentro de esta educación digital, cumplir la ley y conocer las leyes que están escritas para protegernos. Y así llegamos a la protección, que es la obligación, como sabemos, de proteger del Estado y de nuestro sistema a las víctimas a partir de protocolos que eliminen contenidos, que proporcionen recursos digitales para poder darle seguimiento a estas investigaciones, que den asistencia judicial apropiada y poder permitir inclusive órdenes de protección. Entonces, eso es algo que como país estamos muy retrasados en el tema digital, sobre todo de lo que son las herramientas con las que contamos para poderle dar seguimiento a este tipo de denuncias o de violencia. Y bueno, ¿qué papel es el que podemos jugar? Como les decía, todos estamos en el Internet y no podemos excluirnos y no podemos salirnos de él. Si no, no estaríamos aquí conectados o no estaríamos tomando las clases como las estamos tomando en línea. Todos usamos las redes sociales, pero debemos de aprender a ser conscientes de la importancia de hacerlo bien, de forma segura, sabiendo cuáles son los límites que no debemos de traspasar, no solamente nosotros, sino las personas con las que convivimos a través de estas redes. ¿Qué límites debo de poner? Y identificar cuando alguien le está traspasando. ¿Qué debemos y qué no debemos? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Existe mucho desconocimiento sobre las redes. Existe mucho desconocimiento sobre las redes sociales. Y sobre todo mucha gente piensa de forma errónea que el Internet ofrece anonimato y que nos permite decir o hacer cosas y que no nos va a pasar nada, ¿no? Los trolls, este famoso es de trolear, de entrar a redes o entrar a medios solamente a generar controversia. Creemos que por estar atrás de una pantalla podemos ser anónimos, que nadie sabe, que no vamos a pasar de ahí, nuestros actos pueden quedar en el anonimato, pero no existe tal anonimato, existen maneras de reconocer la manera en la que se usan y es nuestra responsabilidad saber usar la tecnología. La violencia digital contra las mujeres facilitada por la tecnología y comunicación es una violación a los derechos humanos y tiene graves consecuencias, como decíamos, psicológicas, emocionales, sociales, tanto privadas como públicas. Resulta indispensable, como en todo, realizar estos cambios estructurales, articular una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que tenga como objetivo principal erradicar la violencia en general, de género desde la raíz, pues como les decía, esta violencia solo es una representación de lo que vivimos en el mundo offline, las mujeres, y lo que se vive día a día en torno a la violencia de género. Este gran derecho humano ha sido tergiversado por algunas personas que han encontrado una nueva vía para la comisión de conductas delictivas, aprovechándose de las lagunas jurídicas que aún existen y la falta de una regulación eficaz, pues debido a la rápida transformación de la tecnología en que vivimos, se vuelve más complicado regular estas conductas. Creo también que debemos de ser muy precavidos y sobre todo en temas de violencia digital, a todas estas redes y lugares en donde exponemos la violencia que existe. Pienso en colectivos que estamos siempre al día actualizando acosos, abusos, violencia que sufre la mujer, pero debe hacerse también con responsabilidad. Podemos caer también en actos poco éticos o de poca conducta ética en torno a estar muy seguros cuando compartimos. Estábamos hablando hace rato, la privacidad de la imagen. Yo no te doy consentimiento de usar mi imagen, mi fotografía, para que me tomes en la calle, para que la uses de forma anónima. Incluso si yo te mando una selfie como amiga, no es para que tú la publiques, no es para que tú la compartas. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me llega una denuncia de un violentador, de un acosador, de un violador, y yo tomo su fotografía y la publico? ¿Estoy haciendo lo mismo?
¿Estoy violando algún derecho? ¿Estoy usando esa misma violencia a mi favor cuando es conveniente? ¿Estoy usando una imagen sin su consentimiento para poderlo señalar? Entiendo, ¿no?, la exposición a la que se quiere llegar. No la estoy criticando, sino estoy invitando a que pensemos desde esa parte ética dónde y de qué manera debemos de comportarnos en estos medios digitales. ¿Cómo y de qué forma? A veces pareciera que el ser humano es lo que es, somos lo que somos y no tenemos la posibilidad de aprender y cambiar. Entonces, más allá de la parte punitiva, considero que siempre debemos de estar abiertos, como ponían las estrategias para erradicar este tipo de violencia, en hacer a largo, mediano y largo plazo prevención, educación y protección. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Excelente ponencia, muy clara, muy ilustrativa. Nos deja pensando a todos, ¿no? Haciendo la reflexión de si en verdad pues queremos eso, este tipo de violencias que estamos viviendo en la parte social, en la parte vivencial, si las queremos replicar y que en los medios digitales y que no es algo nuevo, como dijiste, sino algo que estamos haciendo, que estamos justamente repitiendo los mismos patrones de los que nos quejamos muchas veces y que tenemos la capacidad de decir hasta aquí, ¿no? De empezar a también nuestros legisladores, empezar a poner atención en este tipo de situaciones para justamente ir dándole forma a estos medios digitales para que pues no ocurran estos delitos gravísimos que hay también contra las mujeres, contra los niños y contra pues, todos los seres vivos, ¿no? Que a veces es una violencia en las redes sociales que la verdad a veces causan shock en las personas, ¿no? Que las vemos. Tenemos un comentario de José Galaviz que dice, muy valiosa información, Diana, muchas gracias. Por cierto, un agravante es que en las diferentes plataformas no aplica una legislación uniforme. Lo que es información personal para Google no coincide, hasta donde entiendo, con la estipulada por la legislación mexicana, por ejemplo. Que el espectador puede, de acuerdo con ciertas estrategias y tomando precauciones, realizar cierta intervención para frenar la violencia. ¿Esto es posible en el espacio digital? ¿Y qué sugerirías que un espectador de la conducta violenta puede hacer? Pues es complicado. Uno de los problemas que pasa ahorita con el mundo digital a nivel internacional es que el origen del IP es el que va a marcar la legislación. Es decir, si por ejemplo yo encuentro, como pasó, ¿no?, en nuestra facultad, fotografías de mí en el baño, en una página de pornografía, el origen de esa página, el IP de esa página viene de un país donde ese tipo de fotografías son legales y donde no hay una ilegalidad al yo tener una página de ese manejo y no hay ninguna ilegalidad el yo tener un servidor que hace y se dedica a vender este tipo de fotografías. Entonces yo como México puedo exigirle al otro país que por favor las baje, pero el otro país en su legislación no hay. Creo que lo primero es justamente empezar a hacer legislación internacional, justamente como se hace las legislaciones, no sé, la extradición, me lo imagino así, pero en temas digitales, ¿no? Donde haya puentes y conversaciones con otros países, donde se está grabando a un menor de edad, donde se están haciendo situaciones que debemos, y también, ¿no?, a mujeres, poder generar ahí un cambio. Por otro lado, en efecto, ni siquiera está bien definido, ¿no? Hasta el 2017 se define en México la violencia digital como un tipo de violencia en la Ciudad de México y apenas este año, y como les decía, va a llegar, no va a venir, que por suerte aquí en la facultad va a venir esta Olimpia a contarnos, ¿no?, cómo ahora, gracias a esa definición, estamos hablando de un reconocimiento de esta violencia a nivel federal. Sin embargo, no tenemos, si ustedes buscan qué es privacidad de datos, no existe ni una definición por la ONU, no existe una definición ni internacional y mucho menos nacional, ¿no? Y entonces ahí es donde esos huecos de la ley, es donde ahorita todos estos espacios de violencia se están aprovechando y están tomando ventaja. Claro. Entonces creo que pues sí, tratados internacionales, primero que nada.
Seguimos preocupándonos, yo sé, todavía tenemos temas como el aborto, que todavía no es un tratado internacionalmente, temas que traemos rezagado como humanidad, pero esto sigue avanzando, ¿no? Y no podemos dejar en las clases en las que doy, siempre les preguntamos, ¿qué creen que es más importante si tuvieran que hacer un derecho humano? ¿El derecho humano al aborto o el derecho a nuestra privacidad de datos como derecho humano? Uy, ¿y qué te han respondido? Qué interesante Es dinámica. interesante, por supuesto, depende mucho del grupo, pero históricamente, pues estamos adeudados con el derecho al aborto como un derecho humano. Muy Sin interesante. embargo, cuando le preguntas a un hombre, pues te va a decir, no, pues mis datos, ¿no? O sea, ¿qué vale más? Claro, ¿no? ¿Y qué vale más? ¿Qué Claro, es lo que vale ahorita de nosotros? Nuestros datos. Yo valgo por mis datos, yo no valgo ya ni siquiera por mi cuerpo, ya no valgo ni siquiera por mi vida, valgo por mis datos. Y Google, Cambridge Analytics y cualquiera va a pagar ciertamente. lo que tenga que pagar por esos datos y mi valor está en esos datos, entonces tenemos que tomarlos en cuenta y entender de qué forma y cómo compartimos. Todas estas redes no te dan opción, ustedes todos han abierto estas redes y lo primero que te dicen es aceptas los términos y condiciones y si no aceptas no entras. No hay una negociación, no hay un bueno, pero este sí, pero este no, pero ¿cómo le hacemos? No, es sí o no y pocos los leemos y pocos Claro. nos actualizamos, ¿no? Te llega el correo y sale en internet, actualizamos nuestra privacidad. ¿Cuántos de nosotros nos metemos a ver qué cambió? Ahora resulta que tal cosa es pública, ahora resulta que tal cosa es privada, ahora resulta que esta fotografía sí la puede bajar cualquiera, ahora resulta que no. Y bueno, uno de los temas que más se está manejando ahorita y por el que WhatsApp empezó a amenazar que iba a avisarte cuando alguien tome captura de pantalla de una conversación, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque son conversaciones privadas, datos que sí, dices, híjole, es que es mi información o la información de sí. alguien más que se puede compartir y hacer pública. Ahorita ponía el ejemplo, ¿no? De la forma en la que estamos exponiendo actualmente a los abusadores, a los violadores, a Sí. los acosadores. Ni siquiera tengo que bajar la fotografía, una captura de pantalla de ese perfil y lo publico, ¿no? Ujú. Y a veces, bueno, más, y aquí digo, no toqué mucho todo lo que son, todo lo que es, pues la alteración de todas estas imágenes, la alteración de los audios, la edición de los videos, para descontextualizar incluso, no solo conversaciones, fotografías mías, etcétera, ¿no? Sí, y no como solo el exponer a la persona, aunque a todas luces para nosotros como, pues como espectadores de las redes y pues también estamos ahí interactuando, ¿no? Como una foto de alguien que está llevando un proceso se puede caer o se puede deteriorar el mismo proceso, justamente porque no se llevó de la mejor manera, ¿no? Con lo que se dice el debido proceso, Uh justamente, -huh. ¿no? Son como pues sí, sí quiero dar mi punto de vista, sí quiero exponer lo que me pasó, pero hay que tener cierto cuidado, ¿no? En el manejo de la información, justamente. Y además, a veces es hasta para uno, ¿no? Para si estás en un proceso, eh, que vaya todo de acuerdo al reglamento, ¿no? Sí, Es complicado. la violencia que hay atrás de las Uh denuncias -huh. públicas en las redes, ¿no? O sea, Sí, ya exactamente. es justamente esta revictimización que se puede dar a Sí, través de las redes, ¿no? Yo voy, publico, sale mi sí, foto, alguien dice ella mentirosa o no mentirosa, o él acosador o no, y entonces el bombardeo sí, con esta fantasía de que estamos atrás de una pantalla y es exacto. anónimo, Sí, y los ataques, y entonces, bueno, sí, si la víctima es la atacada, la revictimización que sí, vive por constantemente supuesto. a través de todos estos medios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se vuelve una situación Pierden, muy compleja, ¿no? pierden incluso la intención Exacto. o el interés de hacer la denuncia, de seguir con el proceso. No, y hasta pueden perder justamente todo lo que han ganado hasta el momento, ¿no? Y eso es como una situación muy triste que debemos de tener mucho cuidado. Eh, también por aquí me preguntan, ¿el cyberbullying es un tipo de hostigamiento o de acoso? Es un tipo, el cyberbullying es un Ajá. tipo de hostigamiento porque se da es entre pares, es entre iguales. Ok, Cuando ya bueno, entonces, estamos, acoso, abuso, ¿no? ajá, Ajá. es entre iguales. Y el hostigamiento estaríamos hablando del grooming, Sí, el que es grooming, el que ajá, es decías. entre adultos y menores, o el ciberacoso en general, que incluye Sí, tanto ciberbullying o grooming, que puede ser sí, entre iguales o entre sí. jerarquías. Oye, ¿y el ciberacoso, sabes si existe alguna ley o está en algún lugar definido si tiene que haber
una sola ocasión para que sea considerado ciberacoso o tiene que haber un cierto número de acciones repetitivas para que se considere como tal o todavía no hay nada dicho? En la ley es suficiente con un simple acto. Una vez. Sin embargo, al llegar tú a denunciar, te van a decir que es aislado, que a ver qué tiene que pasar más, o sea, traen igualito que pasa con el acoso en presencial. No, es que solamente una vez, no, tiene que seguirte más. No, es que, bueno, pero ¿quién? ¿Lo conocía? Si lo conoces, si no lo conoces también, porque ¿cuál es la dirección del acosador, no? También te la piden ahorita, ¿no? y Sí, pues en sí. este IP y este anonimato es mucho más complicado realmente, pero Pero basta con una entonces para sí, como sí, una basta con incidencia. una. Uh-huh. Ok. Adriana Muñoz Hernández nos dice, buenas tardes, este tema es uno de los más complicados de atender ante la falta de información formalizada. La interpretación de que cada persona le da al uso de Internet es tan amplia que hasta genera molestia cuando se hace la observación de no compartir fotos. Ciertamente, es muy preocupante sentirse tan vulnerable al tener la necesidad de hacer uso de esta herramienta. ¿Qué piensas, Diana, de este Sí, comentario de Adriana? que sí, estoy de acuerdo con Adriana. Y la gente te ve raro, ¿no? Yo que manejo Sí. estos temas y trato de platicar, sobre todo como explicaba en mi semblanza, Carla, pues soy psicoterapeuta, sobre todo de adolescentes, entonces trato de concientizar mucho esto en ellos, pensando en una educación a futuro. Y entonces es, oye, pero ¿le pediste permiso de subir su foto? ¿Cómo? ¿Le tengo que pedir permiso? Sí, decir, oye, ¿te importa que suba la foto donde nos tomamos tú y yo? ¿Te puedo tomar una foto? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y luego tienes que decirle, ¿te importa que la publique? ¿Te importa que te etiquete? Y si te dice que no, pues no la subes, Claro. ¿no? Entonces, sí, en efecto, incluso la gente se siente, lo toma, ¿no? Agredida. Agredida cuando le decimos, no, no quiero salir, ay, ven, gana la foto, no, yo no, gracias. Y es difícil explicar, es que no quiero mi imagen ahí, no quiero que esté publicada en las redes, porque pues es mi imagen y no tengo por qué dar, yo creo que no tenemos por qué dar explicaciones en torno a lo que somos, nuestra imagen, nuestra privacidad de datos, y sin embargo la gente se siente agredida cuando lo rechazas porque creo que abres una conversación que todavía incomoda a muchos también, ¿no? Cuando tú dices no o le preguntas a alguien, oye, ¿te importa que suba tu foto? Lo sacas de su constante y te dicen, espérame, no estoy listo para hablar de eso o racionalizar o pensar hasta dónde pueden llegar todas estas acciones tan impulsivas. Sí, porque además parecen pues algo insignificante o algo de diario o algo que yo puedo hacer solo porque pues tengo el acceso a, ¿no? A bajar esa foto y no es así, ¿no? Uno tiene que respetar justamente la privacidad, los datos de la otra persona y están incluidas ahí las imágenes, ¿no? Que a veces se olvida que también son parte de esa persona que las está publicando, ¿no? Y hay que pedir los permisos necesarios o ponerle ciertas licencias a todas nuestras fotos, ¿no? Para saber si son o no, si se pueden o no compartir de manera automática, ¿no? Cuando uno las ve, ¿no? Sin Sí, tener que pedir permiso. y es un trabajo arduo porque ponía, ¿no? En una de las primeras diapositivas, hagan check en cuántos de estas redes están ustedes. Ahora, cada red tiene su regla y cada red, como decía ahorita la pregunta del doctor Galaviz, cada red tiene su forma de, ¿no? Entonces, para lo que una cosa es privado, la otra cosa no es privado. Para lo que una cosa no se debe hacer, la otra sí se vale hacer. Para lo que tengo que reportar en una red, no la tengo que reportar en la otra. Entonces, estar al día con toda esta información es de tiempo y dedicarle, porque tampoco está tan, aunque está pública, no está de fácil acceso tampoco. O sea, no es tan obvio que tú des con esa información. Tú buscas y hay que picarle y picarle y picarle hasta que llegas, ¿no? Y eso pues nos quita tiempo y a veces no tenemos el tiempo de estar checando ese tipo de información Así es. que cambia a una velocidad impresionante, ¿no? Si estamos siguiendo las legalizaciones, todo lo que está pasando a nivel de estas empresas, ¿no? Google, Amazon, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que la legislación quiere que si es o no monopolio. Diario están actualizando sus datos y cómo se protegen para que el gobierno no les exija la información, para que no se la tengan que dar. Entonces, Claro. diario cambian los datos. Cada vez que sale he cambiado los datos, cada vez es un nuevo contrato Claro. y tienes que ponerle acepto, pero no lo leemos. Yo creo que ahí podemos empezar educándonos, siendo responsables de nuestra propia educación en estos temas mientras se sigue avanzando
en la parte legal, ¿no? Que como siempre va retrasada. Sí. Sí, Diana, pues la verdad es que nos dejas con una tarea enorme de ir reflexionando sobre estos temas que tal vez para algunos sean nuevos y ir creando también una cultura en el área digital acerca de no solo el acceso a los datos, sino todo lo que publicamos, el impacto que va a tener, y eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Como usuarios de la red y de todos estos medios por los cuales nos estamos comunicando, sobre todo ahorita en esta época donde estamos todos confinados en nuestras casas por nuestra salud, y ahora todo tiene que ser por este medio, ¿no? Tendremos que revisar todo esto. Adriana Muñoz nos dice, falta mucho sobre el tema de cultura cibernética, pedir permiso, es algo en lo que se debe trabajar para que cada persona reconozca esa actitud como algo natural y de respeto hacia los demás. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y también el mantenernos, les digo, actualizados y el saber, ¿no? Hasta dónde. Y también no ser parte de, ¿no? Cuando yo recibo una foto que alguien me dice, oye, ¿ya viste a fulanita que ya? Y el screenshot, pues señalarlo, no solamente comentarla, sino pues sí, señalarlo, borrarlo de tu dispositivo, tratar de asegurarte que la otra persona lo borró. Oye, pues no me encanta que me mandes fotos de gente que no conozco, de gente que hace mucho no veo, o que pues, no sé, ¿no? O sea, aprender a decir, sí, o sea, no seguir propagando ese tipo de actitudes y de conductas que son nocivas para toda la sociedad. O sea, que incluso, realmente... ¿no? Pensando, por ejemplo, algo se nos hace tan trivial, los memes. Ah, claro. Estas historias, ya va a salir la película de este señor, viejito que se hizo para todos los memes, ya tiene hasta su película, ya va a salir, ¿no? Entonces, él, lo vieron un día, él trabaja y le dicen, te podemos tomar una foto, le toman 5 fotos y luego a través del Photoshop es doctor, es bombero, es no sé qué, y luego empieza a encontrar él sus fotos con memes, pues con violencia, racistas, clasistas, claro, con acciones terroristas, con comentarios sexistas. Y entonces él no le gusta que su imagen esté vinculada, claro, con ese texto, ¿no? Pero tú te metes ahorita a la página de memes y yo puedo elegir la foto de la rana René famosa y ponerle el texto que yo quiera. Claro. Entonces, si voy a hacer un meme, voy a construir un meme que sea a partir de ese tipo de personajes, no de una persona que no conozco, que nunca he visto su imagen, no tomarle la foto. He tenido casos de ciberbullying en escuelas donde le tomas la foto a la amiga y luego haces memes de esa fotografía de esa niña o de ese niño, entre iguales. Entonces, concientizar mucho también, incluso que nosotros cuando compartimos un meme que tiene a una persona atrás, hasta el día de hoy siguen siendo personas, ya existen y empieza a haber más softwares que crean personas que no existen por inteligencia artificial. Claro. Bueno, si saben y viene ahí firmada, esta fotografía fue creada por inteligencia artificial y no contiene ningún ser humano que tenga esas características en la vida, bueno, ¿no? Igual lo podríamos usar, pero sí hay que tener hasta ahí, ¿no? Hasta ahí yo pienso en mi imagen y digo, no me gustaría que arriba dijera alguna connotación racista, especista, sexista, porque pues no quiero ser vinculada con ese tipo de frases, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lizzie G. Slado nos dice, él ya se hace más complicado, yo creo que es complicado cuando él ya se hace más complica, pero yo creo que era él, esto ya se hace más complicado cuando por desconocimiento construimos la huella digital de niñas, niños y adolescentes. Los papás por querer mostrar a sus hijos en redes exponen la identidad y privacidad de sus hijos e hijas. Y bueno, mira, esto está en ¿qué los te medios, digo? ¿No? Busca cualquier empresa en Instagram que vende tinas y salen niños bañándose, muy felices. Bueno, es todo un mercado de pornografía infantil. Y está tan fácil para bajar y descargar, ¿no? Y hay, ¿no? O sea, yo veo y, ay, mi hijo, qué feliz estrenando su tina. Sí, la inocencia viene de que la intención de la mamá que toma la foto, pero la inocencia termina en quien ve esa foto y dice, un niño bañándose, ya ni siquiera. Sí. Sí, la cultura, bueno, creo que tenemos que cambiar como sociedad todo eso, porque esto viene de patrones aprendidos de la cultura que hemos adquirido, de muchas cosas. ¿no? Les decía ahorita, ¿no? O sea, el uso de las redes sociales y de la entrada de nuestras vidas al internet viene de la mano entre los 12 y 14 años, dependiendo del país, medio se recomienda, ¿no? Aquí en México se recomienda que hasta los 14, aunque desde los 12, Instagram, algunos ya te dejan entrar.
cuando tú le abres un perfil, por ejemplo, a un niño o una niña menor de 12 años, lo primero que le estás enseñando es a mentir en su fecha de nacimiento. Claro. Y que las redes se vale mentir. Luego le estamos enseñando a, justamente sin tener toda esta información, al uso de. Entonces, ¿qué me dices ahora de la moda? Porque estoy en esa generación, que crean perfiles de los hijos recién nacidos. O sea, ya ni siquiera es yo comparto la foto de que ahorita comentaba Jimena, creo que era, la foto de mi hijo, ¿no? Este es mi hijo. No, le abro un perfil con su nombre y empiezo a compartir fotos de él o de ella en las redes como su perfil. Entonces, nunca le di chance de decir, ¿quieres abrir un perfil de Instagram? No, fui y se lo abrí. Y de Facebook. Y entonces una de esas me contrata Gerber y pues sí, ¿no? Pero entonces esa exposición es todo un tema. Es todo un tema. Sí, Y sí. que muchos niños, digo, ya ha pasado, en Inglaterra ya hubo 2 casos de adolescentes que demandan a los papás justamente por el uso de su imagen sin su consentimiento. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Y es todo un tema, toda una conferencia diferente. Sí, 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 es que esto da para mucho y creo que es bueno que empecemos a hablar de esto, si es que ya alguien lo sabía para refrescarlo, porque siempre es bueno tener otro tipo de opinión, otro tipo de punto de vista para enriquecer el propio y además para los que no lo conocían, pues justamente para abrir este camino, hacer la reflexión, buscar información y estar conscientes de que todo lo que ponemos en la red, aunque lo queramos borrar, se queda tal vez en un servidor y no sabemos quién puede hacer uso, si lo ponemos 1 minuto, 2 minutos, 3 horas, toda la vida, si alguien más puede hacer un buen uso o un mal uso de algo que para nosotros era pues totalmente intrínseco, ¿no? Esto es súper, como dicen ahora, súper X, ¿no? O sea, a lo mejor las otras personas no lo toman así y lo triste sería que se ocupara para algo mal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nos llevamos como reflexión entre todas las cosas que has comentado, que la verdad fue súper enriquecedor, ¿no? Toda tu ponencia. Te agradezco muchísimo en nombre de la comisión, de PACTE, de todos los que organizamos estos eventos, en nombre de la facultad. Diana, de nuevo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando y nos están siguiendo en esta segunda semana de la no violencia, les agradezco su interés y nos vemos en la siguiente actividad que es de 3 a 4 con PACTE en el Facebook de PACTE y en y de 4 a 6 vamos a tener la otra conferencia para que nos sigan. Va a estar el grupo de Espora con nosotros. Y en la noche de 8 a 9, una actividad para sacar un poco el estrés con el coordinador de Porciencias, que es el biólogo Melchor Maciel. Les agradezco mucho y hasta luego. Gracias.